a grabar. Bueno, buenas noches. Hoy estamos acá reunidos con dos profesores para dar una entrevista acerca de los decretos que rigen la educación básica y media en Colombia. Este decreto es el 2277 y el decreto 1278 del 2002. Estos están relacionados cómo es el Estado con los educadores en el servicio. También vamos a conocer un poco más de ellos y ellos nos van a dar algunas respuestas u argumentos de qué opinan acerca de estos decretos. Buenas noches. Para esta entrevista nos encontramos Juliana Cifuentes, Jimmy Palacio, Tulia Inés Gómez, María Alejandra Arenas y mi persona Laura Villegas. Del sector público nos acompaña Jimmy Palacio. Jimmy tiene una experiencia de 15 años en el sector público y 3 años en el magisterio. Se desempeña actualmente como docente de educación artística con énfasis en música y trabaja en los grados de bachillerato. Y para el sector público nos acompaña Tulia Inés Gómez, que tiene aproximadamente una experiencia de 30 años en el sector, actualmente con la pedagogía Waldorf, y tiene niños en el momento de 18 meses a 36 meses. Voy a compartirles entonces la serie de preguntas que vamos a realizar y la actividad sería, nos responde, pues cualquiera de los dos nos responde Jimmy o Tulia. Perdón, Tulia está en el sector privado. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, y las respuestas serán de acuerdo también a mis posibilidades. Bueno, ¿alcanzan a ver o no he presentado? No lo has presentado. Gracias. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Listo, como primera pregunta tenemos desde la experiencia laboral, ¿cómo puede relacionar los decretos 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002? Jimmy. Un poquito acerca de estos dos decretos, dan pues como una relación laboral referente a todo el tema del magisterio, pero con unas diferencias el uno del otro, ¿cierto? El 2277 daba como más garantías, o a los que todavía están pues en este régimen, dan más garantías laborales, más garantías de ascensos, más facilidades pues en cuestión al escalafón docente que se va adquiriendo en comparación como al 1278. En el 2277, por ejemplo, no existe para ascender, solamente lo pueden hacer por tiempo, solamente se hace el examen para ingreso al magisterio, o se hacía en ese entonces, y posteriormente se ascendía cada cierto tiempo, o simplemente con algún ejercicio pues de formación profesional. Pero en el 1278 es que se cambia hasta un poquito con referente a que usted primero hace pues presenta todos los papeles que se necesitan para acceder al concurso, y si gana el concurso entra a un periodo de prueba, y si pasa el periodo de prueba entonces ya pues puede hacer todo ese proceso de ascensos, pero tiene que ser siempre con maestría, con especialización para ir ascendiendo en la tabla. Eso es pues como algunas generalidades. Lo otro es el régimen especial del que se habla de los maestros, es muy especial para los 2277, pero para el 1278 se convierte más bien como en un contrato laboral, no es tan especial como lo es para el 2277. Gracias, Jimmy.
Yo agrego algo a esto, ¿sí? Por ejemplo, con el 2277 ya existe un rubro del Estado para el pago de esos maestros, ¿cierto? Mientras que con el 1278 depende de la disponibilidad presupuestal. O sea que pueden existir muchos maestros con la capacidad y que puedan pasar el concurso, digámoslo así, o sea, pasar el examen más bien, el concurso no, sino que aprueben el examen, pero no hay presupuesto para esa cantidad de maestros, ¿cierto? Entonces, es más limitado. Y eso va dependiendo de los años. Por ejemplo, en este momento, o sea, desde el 2015 no se habría convocatoria. Y ahora que se abre, en ese momento hay convocatoria, entonces no es la posibilidad para la cantidad de maestros que se presentan. Así tengan las capacidades, o sea, así cumplan como con el examen, que además deben aprobar un 80% de ese examen. Muchos maestros pueden aprobar ese 80%, digamos, se presentan 10.000. De esos 10.000, 8.000 aprobaron el 80%, pero solamente hay presupuesto para 4.000. Entonces el resto de maestros pues van a quedar por fuera. Bueno, muchas gracias. O sea que sí se relaciona de pronto a lo que nosotros habíamos consultado. Nosotros habíamos sacado como conclusión la evaluación de desempeño, la evaluación de ascenso. No sé, me disculpan, no sé si de pronto no lo escuché o si esté errada, pero también tiene que ver algo con respecto a la pensión o es diferente esa información entre los decretos. Y, Cambia sí, las edades. yo iba también como a agregar algo que se me vino a la mente mientras la compañera hablaba y era acerca de la parte de la pensión. Por ejemplo, el 2277 habían unos tiempos y usted puede seguir, o sea, los que todavía están en ese decreto pueden seguir laborando ya pensionados y reciben pues digamos, ese beneficio de la pensión y el salario. Y para el 1278 simplemente usted ya cuando cumpla los años que están pues solicitando ahorita para mujeres y para hombres, se pensiona y ya no puede pues seguir como laborando con este sistema. Pero entonces ahí, con la cuestión de la pensión en el 2277, pienso que también es quitarle la oportunidad quizás a esos nuevos maestros que vienen en camino, lo que nos explicaba ahorita la compañera Tulia, de si hay 3.000 cupos, pero nos presentamos 8.000, entonces los que están pensionados están quitando estas La oportunidades, posibilidad. la posibilidad a los 5.000 que ya venimos esperando, ¿cierto? Entonces también sería, no sé, como remodelar un poquito, se me ocurre como ese parámetro para también abrir un campo y unas oportunidades y brindar más apoyo a los demás. Sí, Aleja, muchas veces se convierte para estos docentes pues, del 2278, con todo el respeto, se convierte más en algo económico, de beneficios económicos, que verdaderamente pues una buena educación, porque, como lo digo, con todo el respeto, porque hay unos maestros con toda la edad, pero muy tesos en lo que hacen y tratan pues de hacer su mejor trabajo, pero hay otros que también te están dando la clase de hace 50 años y eso pues debería pues como de mirarse bien para darle cabida a estos nuevos talentos que salen ahorita con las nuevas educaciones, con los muchachos, todos decimos, cada año decimos que los muchachos van cambiando, y si uno está dando la clase de hace 50 años, pues está descontextualizado totalmente, entonces eso es como una forma de ver lo positivo de que sí se debería pues como cambiar un poquito este tema en esa parte laboral. Y que psicológicamente a veces ya no están preparados como para dar esas materias o esas áreas, ¿cierto? También es viable. Listo, entonces, ¿qué tal si pasamos a la siguiente pregunta? Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias más notables que se perciben en dichos decretos hacia los maestros? Pues incluyendo las que ya habíamos hablado, ¿cierto? De los pros y los contras.
Sí, mira, por ejemplo, una de las consecuencias es que con el nuevo decreto, con el decreto 1278, el, el maestro es evaluado cada año. O sea, primero pasa el concurso, ¿cierto? Y tiene su contrato. Como dijo Jimmy, tiene, ¿sí es Jimmy? Sí. Sí, es Jimmy. Gracias. Bueno, eh, pasa el concurso y entra un periodo de prueba, ¿cierto? Luego, durante ese periodo de prueba, pues, y después también, o sea, porque cada año va a ser evaluado por el rector o la parte directiva de la institución, ¿cierto? Tiene una evaluación de sus funciones y dentro de sus funciones debe cumplir con unos requisitos que son tener evidencias de su trabajo, del trabajo que va realizando, ¿cierto? Entonces tiene que hacer pues, los planeadores, diario de campo, observación del alumno, todos estos documentos que sabemos que debemos de llevar los maestros. Con el decreto 2077, los maestros no están obligados a hacer eso. O sea, uno como dentro de sus funciones sabe que debe planear, debe organizar, debe tener el registro de las clases, pero como no está escrito dentro de ese compromiso que cuando fueron contratados, entonces no es obligatorio. Entonces, si quieren lo hacen y si no quieren, no los pueden suspender, no les pueden hacer una llamada de atención, como sí ocurre con los del nuevo decreto, ¿cierto? Entonces, esa es una de las consecuencias que vemos dentro de este decreto, que bajo la responsabilidad del maestro lo hace. Pero si un maestro dice, no me cae bien este rector, me está exigiendo demasiado, no le voy a presentar nada, nadie lo puede obligar. Nadie lo puede obligar porque dentro de sus funciones, dentro del contrato, cuando él pasó el concurso, no estaba eso estipulado. Entonces, esa es una de las cosas. Lo otro es que los horarios también, o sea, con el nuevo decreto, o sea, uno trabaja de acuerdo a las funciones que le colocan en la institución y el rector le puede decir a uno, bueno, necesitamos que se queden más tiempo porque vamos a preparar la actividad, no sé, la actividad cultural que hay para fin de año. Uno se queda con el nuevo decreto, uno se queda por ese compromiso, ¿cierto? Los maestros del decreto anterior no se quedan porque dicen, no, mi horario es de tal hora a tal hora, yo no tengo que trabajar horas extras, entonces simplemente lo hacen de esa manera, ¿cierto? Entonces, bueno, como consecuencias pues hay muchísimas. También la discordia que se genera entre los grupos de maestros, ¿cierto? Si en una misma institución hay maestros del antiguo decreto y del nuevo decreto, entonces esa discordia, que yo trabajo más, que yo trabajo menos, que yo sé más, que yo soy más antiguo. Entonces eso ha generado también como mucha discordia dentro de los compañeros. Gracias, Tulia. Sí, para agregar pues como algo, tiene que ver mucho pues todo, aparte de lo que dice pues la compañera Tulia, el tema de la permanencia en una institución o en el magisterio como tal, que depende mucho de esa evaluación, ¿cierto? El del 2277 está tranquilo porque se jubila, el del 1278 puede estar tranquilo mientras haga bien su trabajo y digamos que ese cuerpo directivo de la institución en la que trabaje se entienda bien con él, porque sabemos que muchos por su forma de ser, de pensar, de hacer las cosas, se vuelven objeto como de ser perseguidos por un rector o por una institución pues particular y genera pues que se pueda salir del magisterio pues por alguna mala calificación, porque también requiere de un puntaje de esa evaluación anual que se hace a los docentes del 1278, entonces también la permanencia que garantiza el 2277 se puede ver truncada en el 1278 cuando no se sepan pues cómo vienen estos procesos. Gracias, Jimmy. ¿Les parece bien si continuamos? Claro. Juli, ¿la quieres leer? Está bien. En el magisterio, ¿cuáles son las condiciones establecidas para escalafonar o ascender en la docencia? Bueno,
En ambos tienen lo que presentar, pues como, digamos, a la convocatoria cuando se abre para mirar si es, como le digo, si es acorde o no para alguno de esos cargos, ¿cierto? Entonces Exacto. presentar la papelería, si es profesional o en qué nivel pues, de profesionalismo tiene. Para el ingreso, ya después de que gane el examen, si ingresa, entonces también se requiere estar presentando un tipo de evidencias o de otros exámenes de aptitudes y de actitudes para hacer el ingreso en el caso del 1278 o para subir de nivel, ¿cierto? Para ascender en el escalafón. En el caso del 2277, simplemente cada ciertos años usted va ascendiendo en la tabla salarial o en el escalafón docente automáticamente, independiente si realiza o no estudios, ¿cierto? Es como por antigüedad, digámoslo así, es de manera automática. En cambio, en el 1278 se requiere otra vez pasar examen o participar por medio de profesionalización. Si usted es licenciado, entonces para ascender debes hacer una maestría. Si tienes maestría, entonces debes hacer el posgrado, el doctorado y así sucesivamente para poder ascender o simplemente pues presentar el examen cada cierto tiempo. Y otra condición es que con el 2277 los maestros llegaban solo hasta el escalafón 14 y no tenían más posibilidad, o sea, una vez llegan al escalafón 14, ya de ahí para arriba no tienen más ascenso, ¿cierto? Mientras que con el 1278 esa tarifa pues salarial, digamos, es mucho mayor, lógicamente llegar allí pues también es más difícil por lo mismo, porque pues sí se llega, pero es más reducido la cantidad de docentes que pueden alcanzarlo, no porque no tengan las capacidades, sino por por la disponibilidad presupuestal, ¿cierto? Pero entonces con el 1278 se avanza más, digámoslo así, en cuanto al escalafón y a la parte salarial. Muchas gracias. Ahora que hablan ustedes de salario, ¿qué garantías tiene entonces el sector público con el sector privado? Muchísimas. Pues con el sector público hay más estabilidad laboral una vez haya pasado el concurso, ¿cierto? O sea, yo digo que es muy difícil pasar el concurso, pero una vez el docente haya pasado el concurso y haya firmado el contrato, ya podemos hablar de una estabilidad laboral. O sea, porque ya sacarlo de allí, o sea, como dice Jimmy, pues, o sea, se tiene que portar muy mal, pues, para, para que lo saquen. Y de hecho, pues, se sabe de muchos casos donde se portan mal y no los destituyen, sino que los cambian de plaza, ¿cierto? Los trasladan, pero no pierden como el beneficio de seguir laborando. En el sector público, pues no existen tantas garantías porque pues igual depende mucho de esa evaluación también institucional, del compromiso del docente, pero en muchos colegios públicos el contrato es a 10 meses, no es contrato indefinido, ¿cierto? No es un contrato a 12 meses, sino que es a 10 meses, también por las mismas condiciones de las instituciones educativas que no todas cuentan como digamos, con unos ingresos altos donde puedan contribuir pues al docente con ese pago de esos 12 meses. Entonces, en la educación privada siempre es más, o sea, uno siempre está como en cualquier momento se le puede acabar el contrato, porque depende de los ingresos específicamente de la institución, no depende del gobierno como en la educación pública. Pero, o sea que si tú pasas el examen, ¿cierto? Y el contrato nada más es por 10 meses y no te lo renuevan, entonces, ¿qué pasa con el examen? ¿Lo debes de volver a presentar? No, ¿Debes de volver a hacer todo ese trámite? ¿O te quedas como en un stand-by esperando a que te vuelvan a llamar de alguna institución? en la educación privada. En la pública, lo que O sea, según no, en entendí. la educación pública tienes el contrato indefinido,
Ah, bueno, en la ¿cierto? privada. Sí, yo estoy hablando Sí, de la educación privada, que en muchas instituciones, no en todas, en muchas instituciones el contrato es a 10 meses, ¿cierto? Entonces no existe ese beneficio y depende pues de los ingresos de la institución, porque hay unas instituciones, así como también pues la mensualidad de los estudiantes es más alta, hay otras instituciones que esa mensualidad es más baja, entonces no tienen los recursos suficientes para hacerle un contrato indefinido a los maestros. Y me imagino Ah, como que ya también comprendo. es depende de la cantidad de niños que hayan, ¿cierto? De Claro, alumnos que sí. hayan dentro de la Ujú, institución. sí, exacto, también influye mucho eso. se convierte como en un tema más bien contractual. El Ujú, tipo de trabajo por prestación de servicios que se conoce, exacto. que se supone que es un buen salario, pero no es tan buen salario, porque ahí deben venir las vacaciones, las primas, todo lo que supone pues un salario completo, pero cuando uno simplemente por el hecho de estar contratado esos 10 meses, como dice Tulia, que también se ve en el sector público en ciertas ramas, no en el magisterio, pero sí en otras ramas del sector público, es muy duro porque uno con tal de tener siquiera esos 10 meses de contrato, acepta un valor de salario mensual que no es tanto pues como el que debería ser, ¿cierto? Por ser porque debe ser un salario integral. Entonces tiene muchas más garantías en ese sentido contractual el sector público, ya cuando uno, pues en el caso del docente, cuando pasa el concurso, porque si hay una estabilidad de los 12 meses y como hemos dicho, si usted se maneja bien, hace bien su trabajo, no va a tener pues como problemas de que lo saquen fácil. Y hay otro tema pues entre lo público y lo privado que no se puede dejar como aparte con este tema contractual como lo planteo, es el tema político. Lamentablemente muchos trabajos independientes si es en alguna dependencia del poder público o en este caso pues que estamos hablando del magisterio en el privado, también depende de la posición política del docente y de las directivas que maneje esa institución privada. Entonces eso también influye mucho para usted poder estar contratado bien o de manera regular. O sea que es beneficioso aquellos colegios privados que dan un contrato indefinido. Son contados, pero es beneficioso, ¿cierto? Porque no son Sí, en Claro, los gran que lo han cantidad. definido, sí. ujú, Pero entonces es complicado también. claro. Es Un Eso, poco. complicado por la ambos mayoría, lados. eso la mayoría de veces es también por rosca. Y deben ser Sí. pocos. Sí. Listo, chicos, muchas gracias. Perdón, pero si es por rosca, pero como dice Jimmy, si no, si le hacen una evaluación y no aprueba esa, pues si no pasa esa evaluación, pues No igual, vale la rosca. no vale la rosca, exacto. Eso Y sí es verdad. muchas veces también en algunas instituciones privadas, o sea, también hay algo que desfavorece y es también como si le caigo bien o le caigo mal al padre de familia, ¿cierto? O al niño, ¿cierto? Eso se ve mucho que pues a mí no me ha tocado, gracias a Dios, no me ha tocado nunca trabajar en un colegio así, pero sí he sabido de casos de docentes que han salido porque han tenido alguna dificultad con un estudiante por situaciones académicas, pues de llamarle la atención, de no aprobar su asignatura y los papás ejercer presión con las directivas para que ese docente tenga que salir solamente por eso, o sea, siendo un docente respetuoso, De que cumple con calidad. su labor, exacto, siendo un excelente docente, tiene que salir por la petición de sus padres. Ujú. Listo, continuamos. Muchas gracias. Aleja. Bueno, los cambios que se presentaron en los estatutos establecieron beneficios y perjuicios a la profesión. Pues los cambios pues no ocasionaron perjuicios para los antiguos porque ellos continuaron con ese estatuto, ¿cierto? O sea, la idea inicial del gobierno era precisamente que los maestros que estaban que los cobijaba pues el decreto 2277, renunciaran a él y aceptaran el 1278.
pero los docentes viendo pues las garantías que tenían con el 22, que tienen con el 2277 y lo que se les estaba ofreciendo con el 1278, pues no aceptaron, ¿cierto? Ellos no aceptaron y se quedaron con el 2277. O sea, a ellos los sigue rigiendo ese estatuto. Entonces, pues podemos decir que ellos no tienen ningún perjuicio en ese sentido. Y los nuevos docentes que los cobija el decreto 1278, pues pierden, pues no participan de las garantías del anterior, ¿cierto? Que es esa cantidad de evaluaciones, esa cantidad de concursos, porque para subir de escalafón tienen que presentar nuevamente el examen, así tengan la especialización, así tengan los estudios que se requieren, deben de presentar el examen. O sea, no es solamente que por el hecho de que yo soy licenciada y hago el posgrado, hago una maestría y ya, automáticamente subí de escalafón, como si ocurría con los anteriores, ¿cierto? Ahora no, igual así tenga la maestría, debe presentar el concurso y debe aprobar de ese examen el 80%. Si no aprueba el 80%, pues no puede. Al siguiente año lo puede volver a presentar. Bueno, cuando hay también disponibilidad, porque si no hacen convocatoria, pues igual se puede quedar con sus saberes y no puede ascender, ¿cierto? Entonces, en esa medida también vemos que hay algunas garantías, pero que también en esa misma medida hay unos perjuicios. Gracias, Tulia. ¿Y qué nos dice Jimmy? No, está como muy completa la información que nos da pues la compañía. Beneficios, cada uno mira pues como los beneficios más del otro, los del 1278, miramos qué beneficios tiene el 2277, que como se ha hablado anteriormente, económicamente son mejores, pero los del 2277 miran qué beneficios tiene, aunque no ven muchos, porque esos son pues generalmente los beneficiados, pero hay algunas cosas pues en las que lo que hablaba Tulia ahorita de la manera de ascender, pues mientras usted vaya ganando concursos o vaya ganando el examen, pues va ascendiendo de manera más rápida y no tiene que esperar tiempos, por decirlo así, sino los tiempos que ponga, digamos, el ministerio de que se puedan presentar esos exámenes para ascenso. También hay otro tema en los ascensos, con el 1278, que lo puede hacer por medio de videos. Usted graba una clase y puede participar para ascenso, pero viendo pues como la experiencia que se ha tenido en la institución en la que yo laboro con esos videos, se hace una evaluación como muy, digámoslo, muy irregular. Desde el Ministerio de Educación de uno que un docente se equivocó, no le dio la clase tal cosa y pasa y sube el ascenso, y el que dio su clase perfecta no subió el ascenso. Entonces es como muy paradójico esa parte del video para uno ascender, mientras que los del 2277 pues no tienen como que preocuparse por todas estas cosas. Perdón, Laura, otro aspecto también es que con el 1278 cualquier profesional se puede presentar al concurso, ¿sí? Mientras que con el 2277 tenía que ser del área de la educación. Entonces ese también es algo que algunos ven como beneficios y otros ven como perjuicio, ¿cierto? Porque una persona, o sea, es un profesional en derecho, en medicina, en química farmacéutica, puede presentar el concurso. O sea, este nuevo decreto aprueba el que esa persona concurse. Y una vez pasado el concurso, pues debe de hacer un estudio, pues de, no sé si es de 1 o 2 años, de hacer un estudio en pedagogía, ¿cierto? Pero entonces esa también es algo que algunos lo ven como beneficios y otros no. Gracias, Tulia. ¿Cuáles son los nuevos requisitos que se implementan según los estatutos para presentarse al concurso docente? Bueno, pues de los más nuevos, así de los que yo recuerde, es que
se implementó la verificación de antecedentes, y es una papelería también pues muy extensa para usted poder llegar a ser aceptado, por lo menos para lograr el PIN, ¿cierto? Pagar el PIN para poder presentar el examen. Se hacen diferentes tipos de evaluaciones, que es la evaluación pues, de ingreso, evaluación de desempeño, que se hace cada año, se hace evaluación por competencias y los del 1278 entran en un periodo de prueba, ¿cierto? Que también es algo pues como, digámoslo, no es contrario, perdón, a lo 2277 que usted apenas ingresaba al magisterio, ya se iba pues derecho ahí, ¿cierto? Entonces todavía tiene un montón como de trabas, por decirlo así, para usted sostenerse en el cargo. Y Sí. Jimmy, no, que uno de los nuevos requisitos es lo que decía Jimmy ahora, ¿cierto? Que es el presentar el video. Eso no, o sea, anteriormente no se hacía así, sino que se hacía únicamente como con el examen escrito, que tenía varias pruebas, varias competencias. Y a raíz de que hubo muchas dificultades, entonces aceptaron ya de que se presente la clase a través de un video, presente como los requisitos que necesita. Los porcentajes también en esas pruebas van cambiando. Primero se subía como con un 60%, si no estoy mal, y ya tiene que superar el 80% de la prueba para poder ingresar. Entonces se va poniendo cada vez más complicado. Otra de las situaciones es que el docente presenta el examen y, digamos, tiene que aprobar un 80%, y digamos que aprobó el 79%. Evaluación. Se le está cayendo el internet a Tulia. Sí, parece ¿Cierto? que Tuvo mayor dificultad. Sí, se le escuchó entrecortado. Se le dice, su puntaje fue... Sí, se nos Tulia. quedó como que sin internet. Sí, que yo voy complementando mientras les llega otra vez la señal, es que por un punto, como lo estaba comentando Tulia, si el puntaje es de 80 y usted sacó 79, por ese punto no pasa. Ya te escuchamos. Ya está volviendo. Y eso ha sido mucha controversia porque hay muchos que hacen las reclamaciones, pues que la misma plataforma del ministerio permiten, por si de pronto hay algún error o alguna pregunta que estuvo mal evaluada, alguna cosa, para uno lograr digamos, llegar a ese 80 y no se logra. Entonces también es un punto ahí muy complicado para eso. Como hay otros que sacan ese 80 rasadito y pasaron, o el 81. Entonces es muy relativo esa parte de lo que logramos pues como escuchar a Tulia con referente a eso. Sí, bueno, sí, era eso. Sí, que no hay como una retroalimentación de esa prueba, ¿cierto? O sea, si no la pasa, no le dicen en qué competencias tuvo más debilidad para uno profundizar, uno estudiar o uno, sí, como estar más atento para la siguiente prueba a presentar. Entonces, en ese sentido también se ve que no hay transparencia, lo que decía Jimmy, o sea, algunos pasan rayados y otros no, pero no se les dice por qué, ¿cierto? Como dónde estuvo la facha. Listo, profes, gracias. Continuamos con la última. ¿Cuál es la diferencia entre la formación y la estabilidad laboral entre los docentes del sector público y del sector privado? Bueno, pues algo personal, y yo pienso que la formación de uno como docente no trata de hacerla mejor, ¿cierto? Si mi perfil digamos, desde que yo empecé, o desde que yo salí de 11, que me vi perfilando como mi vida va a ser docente, ¿cierto? Entonces yo hago mi formación y trato de que sea lo mejor posible. El caso, como lo comentaba Tulia ahorita, de que
cualquier persona que tenga licenciatura o profesionalización se puede presentar al concurso docente. Eso ha sido muy controversial porque un enfermero, un médico, un psicólogo se puede presentar y ya después hace la parte, digamos, metodológica, ¿cierto? Para poder como defenderse con los muchachos, digámoslo así. Yo creo que eso es muy personal, porque si yo me veo como profesional en la docencia, me busco pues mi profesionalismo en ese campo. Hay otros que lo hacen es por garantías laborales, ¿cierto? No solamente porque digamos que uno en este momento del sector público más estable es el del magisterio. Entonces, independiente si yo quería ser o no profe, metámonos al concurso que si lo gano, o sea, ahí miro qué hago, ¿cierto? Pasa mucho. Entonces, eso ha sido muy controversial, diferente a digámoslo, con el 2277, que si usted no había estudiado para ser profesor de español, no podía presentar ni siquiera el examen. Entonces, es pues como ese tema en la formación. Los decretos también permiten eso, permiten que uno se forme, permiten que uno siga avanzando su proceso de formación, su ciclo de formación profesional cada vez más alto, pero también tiene esos costos en tiempo y valorativos pues en dinero que son, no, digamos que no compensa cuando ya después de que usted tiene su maestría, en el momento del salario de pronto sí, pero a lo largo de la vida usted no va a reponer esa cantidad de dinero que invierte pues, para tener un ascenso. ¿Y cuál es la otra partecita de la pregunta? Entre los Bueno, entre los dos, por eso lo pongo así, porque independiente, yo creo que si yo voy a ser profesor y estoy contratado en lo público, en lo privado, si yo quiero ser buen profesor, buen profesional, busco la manera de hacerlo, ¿cierto? No porque vas a ser privado, porque vas a ser para el sector público, eso es como muy personal, pienso yo, de cómo sea usted profesional en ese sentido, y la formación también dependiendo de esas garantías que usted tenga o de esas facilidades que usted tenga para educarse, para formarse. Sí, bueno, yo digo también que la formación pues como para ambos, para tanto para la educación pública como para la privada, pues exige que sea, que tenga un estudio, ¿cierto? Ya sea una licenciatura pues en el área de la educación o una profesionalización en otra área. También se exige pues en lo privado. Eh, las instituciones privadas manejan su escalafón interno, ¿sí? Entonces, cada institución dice cómo va a ser el salario de sus docentes. Entonces, pueden decir, bueno, los maestros tenemos tal salario para los maestros que ya llevan tantos años en la institución. Los nuevos van a ingresar con tal salario, a partir de los 2 años se les va a aumentar tanto porcentaje, ¿cierto? O sea, eso ya hace parte como del manejo interno de la institución, pero debe estar escrito. O sea, no es algo que digan, este año lo vamos a hacer así, el otro año no, sino que debe estar dentro de los estatutos de la institución. Y igual pues, también, pues, o sea, pueden ser personas profesionales y deben de hacer también, pues, el estudio en algo pedagógico el estudio pedagógico para poder compensar como esa parte. En cuanto a la estabilidad laboral, pues lo mismo que dije al comienzo, ¿cierto? Depende mucho de la institución privada, depende mucho de los recursos y depende de la evaluación pues, del docente. Lógicamente que si yo hago mi trabajo con amor y sé que soy responsable, que cumplo con las funciones que me, que me competen, pues yo sé que voy a tener una buena evaluación, ¿cierto? Y siempre en las instituciones, pues como pasa en todas partes, las recomendaciones pasan de un lado al otro. Uno en la hoja de vida coloca de dónde viene, dónde fue mi último trabajo, y las personas encargadas siempre averiguan, o sea, ellas siempre piden referencias, entonces eso va a ser algo que le favorezca o no al docente que está en la educación privada. Bueno, profes, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas. Pienso, no sé, acá en pocas palabras, que entonces el decreto 1278 llegó a minimizar muchos beneficios del decreto 2277. Sí, llegó a eso, pero también yo siento que pues por un lado, porque el gobierno necesitaba, pues, o sea,
por todos lados mira de qué manera recorta presupuesto, ¿cierto? Y dice, no, pues estos maestros se van a pensionar y si se pensionan 2 veces, porque también existía esa posibilidad hace mucho tiempo, que se podían pensionar pues con la nación y con el departamento, entonces era un dinero que el gobierno siempre iba a decir, no, pues se me va a acabar la plata, como digamos así, tenemos que hacer algo para reducir ese gasto. Entonces, por un lado eso, y por el otro lado, siento que también con las evaluaciones que se hacen hoy en día se le está exigiendo al docente de que se esté actualizando, ¿cierto? De que no se quede lo que decía Jimmy ahora, o sea, los maestros llevan 50 años y todavía con el mismo tema, la misma planeación, o sea, no se interesan porque están tan estables, o sea, en la zona de confort, que no sienten necesidad de indagar, de investigar, de renovarse, ¿cierto? Y con el nuevo decreto 1278, pues estamos como en la obligación de estarnos renovando y no Sí. quedarse uno atrás. Entonces, yo siento que hay de las dos cosas, hay beneficios y hay desventajas en ambos. O sea que pues como conclusión, a manera, a punto de vista, en el sector público y privado hay una gran brecha, ¿cierto? Y aquí lo pudimos evidenciar. Hay unas cositas que tienen sus pros y nos benefician y hay otras que tienen sus cositas y nos bajan, ¿cierto? Pero de igual, creo que también trabajan por un bien común, que son los estudiantes, en este caso. Que nosotros nos debemos de acomodar como a los estatutos, los cambios que hagan, como mencionaba ahorita Jimmy, por ejemplo, la política, ¿cierto? Depende el criterio político y todo esto, entonces ellos llegan, hacen su cambio y los demás somos quienes nos tenemos que resignificar y reestructurar de acuerdo a eso. Pero entonces, pues también es como a manera de valoración y evaluación que podemos decir que tienen en común es el trabajo por los estudiantes, es el bien de ellos, es como lo único que lo podemos relacionar y acomodarnos nosotros a lo que más nos beneficie, si es público o si es privado. De igual en el sector público se tiene que trabajar mucho en varios puntos, pero eso ya viene desde entes gubernamentales, que es el tema de la pensión, que es el tema de la edad, que es el tema de los salarios. El privado también tiene la cuestión de salarios y es que hasta donde el colegio privado tiene la potestad de decidir cuánto le paga a un profesor, ¿cierto? Y si hace o se incluye, no me sé bien la palabra, se incluye en los decretos que diga el gobierno. Por ejemplo, el salario subió cierto porcentaje, el colegio privado tiene la potestad de decidir si lo sube o no lo sube, ¿cierto? Entonces es como también regular las dos cosas, pero eso es un trabajo muy arduo que tenemos que empezar a hacer, pero eso viene desde las leyes, desde las altas jerarquías. Y lo otro es que, pues definitivamente lo que decía Alejandra, ¿cierto? O sea, lo que nos une es como el trabajo por los estudiantes, el trabajo por los niños. Y lo más importante es como el amor que siente uno por la profesión, porque hay muchos, pues, o sea, hay muchos docentes que están por la comodidad, porque decía Jimmy, ¿cierto? Porque tienen un buen salario, o por las vacaciones, porque dicen que es que que la mejor profesión es ser docentes porque tenemos 3 vacaciones en el año, porque pues, la gente que no sabe dice que trabajamos menos. Los que estamos acá sabemos que trabajamos más porque es el tiempo del colegio, más el tiempo de la casa, más los fines de semana, o sea, los que estamos acá sabemos cómo es, pero las personas que nos venden de afuera, ellos no saben, o sea, ellos no se imaginan. Entonces ellos dicen, no, es que la vida del docente es muy rico. Ay, no van y trabajan media jornada y ya les queda el resto del día libre. No, es que se la ganan pulpita, ¿cierto? Entonces muchas personas aspiran a ser docentes por eso. Por eso. Sí. Y no realmente por amor a la profesión, no por vocación. Así es. Hay otro tema, pues, como hacia manera de conclusión con estos decretos, es que el gobierno ha querido cambiarlos y cada vez, digámoslo, precarizar un poco este tema de la contratación, de la parte contractual, que es lo que siempre genera más gastos en la nación.
Los del 2277 generaban muchos gastos o generan. Con el 1278 quisieron cambiar eso. ¿Qué pasó? Que digamos que a mediano y largo plazo el 2277 va a llegar un momento en el que se va a acabar solito. ¿Por qué? Porque todos esos docentes, como son los más mayores, se van pues como jubilando y van a llegar a un tiempo en el que sí tienen que retirarse. Entonces ese es un decreto que automáticamente, sea a mediano o largo plazo, se va a acabar solo. ¿Y qué está pasando con el 1278? Que todavía tiene muy buenas garantías independiente pues en comparación con el 2277, pero ya están queriéndole meter mano porque todavía tiene muy buenas garantías en comparación de otros estamentos nacionales de salud, digámoslo, entre gobernaciones, alcaldías, partes contractuales. Así esté usted en el 1278, también tiene todavía muchas garantías y quieren meterle mano porque quieren poner la educación con otros decretos que tumben el 1278 para trabajar como se trabaja, digamos, en un privado, que solamente le pagan a uno el tiempo que va a estar con los estudiantes. Entonces es donde está pues como todo este tema de que se va hablando de presupuestos a mediano y largo plazo, todo va influyendo. Entonces no se va tan extraño que ustedes futuras profes les vaya a salir un decreto de pronto así un poquito más complicado, porque más diferente. bueno, como vino las políticas públicas se están tirando, es como a eso. Exacto. Bueno, profes, nosotros les agradecemos mucho el tiempo, la información. No sé ustedes, chicas, si quieren decirle algo a los dos profes, medio les paguen. Muchísimas gracias, nos quedó súper clara esta información. Gracias, Jimmy, por ese consejo de corazón. Y a Tulia Esperamos que nos también. vaya muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo, la disposición, esas respuestas tan específicas que la verdad hicieron que en lo personal me involucrara un poco más como en el contexto y entendiera muchas cosas que en realidad quedan como a la deriva. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Una feliz noche. Mucho gusto. Chao.